Antes me has dicho que el libro que más te gusta es el último, pero yo te preguntaría cuál es el que más te ha costado escribir, el que más has dejado de tu vida, más sacrificio, más esfuerzo, por las razones Pues mira, coincide justamente también con la hija del ministro, ¿no? Porque precisó una labor de documentación. Claro, la novela es una ficción, ¿no? Y por lo tanto es una mentira, pero en ningún caso el lector se puede sentir engañado. Cuando trasladas una novela a un tiempo histórico concreto, tú tienes que estar durante el tiempo de elaboración de la novela metido dentro de ese tiempo, es decir, tienes que vivir en 1917, 1925 o 1939, tienes que estar ahí. Tienes que ver bombardear Madrid, tienes que estar detenido en una checa. Y para eso tienes que ver esa realidad, ¿no? Y eso te exige estudiar, eso te exige hablar con los pocos sobrevivientes ya que hay de esos años, y te exige, pues eso, vivir con el corazón anclado en la historia, ¿no? Y fueron muchos años de trabajo. ¿No se te ha ocurrido, quizás sí, ¿no? Pero escribir algún libro novelado, una novela dirigida al mundo empresarial, a los directivos, haciendo la biografía de un directivo de éxito o de fracaso, porque se aprende de las dos cosas, del éxito o del fracaso? Pues mira, nunca me lo he planteado, y es más, tal y como lo cuentas, incluso me cuesta encontrar una novela que se pueda decir trata sobre un directivo en su éxito o en su fracaso. Ahora, sin embargo, lo que yo sí que he leído es muchas biografías de grandes, medianos y pequeños empresarios, ¿no? Es más, antes te decía Jaime que un escritor escribe de la realidad que conoce, ¿no? Pues en mi propia familia mi padre fue un empresario y lo digo así porque yo he aprendido mucho de los fracasos de mi padre, ¿no? A mi padre las cosas no le fueron bien, coincidió con su actividad empresarial, con la crisis del petróleo de los años 70 y luego con una preparación intelectual relativa, ¿no? Y cosa de la que siempre se arrepintió, ¿no? Y sin embargo para mí fue, y está siendo, ahora que cada vez que me siento a rumiar esos años de mi infancia, para mí es una escuela de aprendizaje, ¿no? Yo creo que en esta vida a veces nos fijamos demasiado en el éxito, porque el éxito tiene indudablemente, ¿no?, muchos aspectos de los que aprender, ¿no? Pero yo creo que la vida es una colección de éxitos y fracasos, ¿no? Y el fracaso es una situación, al menos literariamente, interesantísima. Y yo lo pienso últimamente respecto a la crisis que estamos viviendo, padeciendo en muchos hogares, y que provoca tantísimo sufrimiento, y que sin embargo yo estoy convencido de que es una escuela de vida. Es decir, bien entendida, bien aprovechada, puede servir para construir un mundo distinto, ¿no? En el que, bueno, pues tal vez midamos a los demás más por lo que son que por lo que tienen y por lo que consiguen. Una de las instituciones más castigadas en este momento en la sociedad es la familia. ¿Tocas en alguno de tus libros la familia como protagonista central? O... Sí. Sí, además me parece que es justamente... mira, estoy acordándome ahora de un dramaturgo muy singular que fue Juan Pablo II. Él hablaba mucho del teatro del mundo y bueno, claro, él realizaba una visión teológica en la cual veía a Dios como un director de ese teatro y a nosotros como los figurantes, ¿no? Pues bueno, en ese sentido la familia no deja de ser pues la compañía más interesante, ¿no?, dentro de ese teatro del mundo, ¿no? Porque en una familia se da todo, se dan lo que decíamos ahora, los éxitos, los fracasos. Uno no tiene por qué disimular ser lo que no es, sino que en su familia se comporta tal y como es. La familia es el lugar donde se nos enseña a perdonar, donde pedimos perdón, donde somos perdonados. Y claro, literariamente tiene un interés enorme. Es más, no hay una sola persona que haya caído directamente desde el espacio a este mundo, sino que de forma habitual todos hemos nacido en el seno de una familia. Y por lo tanto también los personajes de ficción, ¿no? Un personaje de ficción, sus rasgos, los que desarrolla a lo largo de la novela, en el fondo no deja de ser reflejos de los rasgos que debió de aprender en su ámbito familiar, ¿no? Ahora, yo creo que todavía queda pendiente la elaboración, incluso me lo pongo yo como un propósito, ¿no?, que la elaboración de una buena novela, de una gran novela,
en la que se vea, el lector comprenda que la familia es ese espejo en el que se debe de mirar. Porque en efecto es una institución muy castigada, especialmente por las administraciones públicas y por quienes nos representan, por los políticos. Es una institución muchas veces ninguneada incluso por el mundo empresarial, cosa que a mí me sorprende cuando somos... Claro, yo me formo una familia numerosa, soy el cabeza, el pater familias de esta familia numerosa, y muchas veces me sorprende, ¿no?, que los empresarios no se den cuenta de que somos sus clientes números uno, ¿no?, y nos traten con tanta distancia, ¿no? Y por lo tanto, sí, o sea, reitero, ¿no?, que es un aspecto apasionante, ¿no?, para escribir novela. ¿Has roto alguna vez algo que hayas escrito porque no te gustaba? Muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. ¿Y, claro. ¿Y cómo te sientes a la hora de...? Pues mira, escribir una novela no es tanto el hecho de escribir, que también, sino el hecho de reelaborar. Y reelaborar significa tachar. Es decir, un buen escritor es aquel que tacha mucho. Es aquel que aprende a arrepentirse de las cosas que ha escrito. Es aquel que se cuida mucho de ofrecer a los demás un producto mal acabado, un texto del que no esté realmente seguro y satisfecho. Aunque claro, siendo artista, pues uno tiene siempre ese miedo escénico de se comprenderá, no se comprenderá, etcétera, ¿no? ¿Cómo escribes tus borradores? ¿A mano, con pluma o directamente a ordenador? Pues no, tengo que confesar que yo ya pertenezco a esta generación ofimática y es más, cuando dedico libros me suelen pedir después que traduzca lo que he escrito porque no se entiende. Y eso es porque me falta pulso a la hora de escribir a mano. Antes me has hablado de las redes sociales. ¿Te ayudan, te dan ideas? La gente que te entra en Facebook y se apunta en su muro alguna cosa tuya, ¿te ayuda? ¿O? Me ayuda, sí, más que las redes sociales, las personas que componen esas redes sociales y que a veces tienen la generosidad de compartir contigo una historia personal. Y que cuando les pides permiso para, oye, yo podría utilizar esto en una novela, yo podría escribir un artículo sobre lo que me has contado porque me hace reflexionar sobre tal o cual aspecto y me dan el visto bueno, pues sin embargo, vamos, con toda franqueza, es una fuente inagotable de inspiración. Aparte de escritor novelístico, eres articulista, escribes con frecuencia artículos, ¿no? Sí. Tus artículos también están basados, digamos, en la realidad del día a día, ¿no? Sí, yo no me considero no soy un articulista político, soy un articulista social. Yo hablo mucho del mundo que me rodea, de la realidad que me ha tocado, la de, como ahora te decía, ¿no?, la de ser padre de familia en una sociedad muy compleja y a la vez apasionante, en un momento indudable de crisis social e incluso, esto yo lo pienso muchas veces, ¿no?, de finalización de una civilización y por lo tanto de puesta en marcha de una nueva civilización, y esto veremos el tiempo qué es lo que nos depara, y de estas cosas son de las que suelo escribir. Y suelo tratar, porque también forma parte de mi espíritu, suelo tratar a través de mis artículos transmitir una visión humanizada de este regalo, de este don inmenso que es la vida, una visión optimista e incluso divertida. Oye, Miguel, aparte de escritor, eres pintor. Sí, bueno, digamos que... Por lo menos yo en tu página web sí, veo algunas acuarelas, algunas... Sí. Y, por cierto, bastante buenas, ¿eh? Bueno, me lo paso muy bien. ¿Quiere decir que un artista es un poco políglota o hace muchas cosas? Bueno, ¿es multifuncional? O... Depende, bueno, es que en el fondo ser artista no es tanto tener un don concreto, una facilidad concreta, sino un modo de ver la vida, ¿no? Y luego aplicar ese modo de ver la vida a las capacidades que has logrado desarrollar, ¿no? En mi caso es la escritura, es la palabra y también es el dibujo y es el color. Yo entiendo que para mí la pintura es más, pues eso, un desahogo. De vez en cuando necesito poner mi música, olvidarme de mis novelas, de mis artículos, incluso alejarme un poquito del ruido de mi casa, que es muy ruidosa, y disfrutar, pues metiéndome en los paisajes de Cantabria o bueno, pues los diferentes temas que voy tratando.